Estás escuchando en Radio Gospa, Vecinos de la Gospa con Blanca Llantada. radiogospa.com. Bienvenidos a un nuevo programa de Vecinos de la Gospa. Soy Blanca Llantada y estoy aquí con Carmen Guerrero. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días a todos nuestros amigos de Radio Gospa. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras después de este festival que hemos tenido con casi más de 75.000 personas que han venido de diferentes países? Pensábamos que la JMJ en Portugal iba a quitar, sobre todo peregrinos, ¿no?, que pudieran venir a celebrar el festival, y ha sido casi todo lo contrario. Hemos tenido un afluente de peregrinos jóvenes que venían especialmente de Ucrania, Polonia, Italia. Sí que se ha notado que españoles e italianos pues han venido menos. Obviamente están en Portugal ahora mismo. Nos unimos en oraciones aquí desde Medjugorje y obviamente pues están allí con el Papa, ¿verdad? Y compartiendo la fe con todos los jóvenes del mundo. Sí, ha sido muy bonito ver que en contra de los pronósticos esperados, ya que no se pensaba que fuera a haber tanta gente, pues que hubiera tantos jóvenes, tanta participación de tantos países, ¿no? Aquí, sobre todo ir viendo cómo cada día llegaban más y más y más y más peregrinos. Al final del festival, bueno, esto estaba lleno, era una locura de alegría, de juventud, de fiesta. La verdad es que siempre queda un ambiente pues bonito, festivo, algo que normalmente no se ve aquí en Medjugorje, que es un ambiente más tranquilo, más de paz, y es bonito tener esto pues por lo menos una vez al año. Sí, además ver cómo, sobre todo, ¿no? Hemos visto como el caso de Miguel, que hemos podido comprobar las dos, ¿no? Pues cómo vino el año pasado un chico joven de 18 años, 19, cómo el Señor le toca de tal manera el corazón que de repente, claro, él vino al Festival de la Juventud, necesitó quedarse más tiempo porque estaba sintiendo algo muy especial, y este año pues lo hemos visto con el Verbo encarnado, pues ya entrando ya de seminarista, ¿no? Iba con esa sotana, con todos los seminaristas, y verlo, ¿no? O sea, eso ha sido de verdad una gracia muy grande de Dios. Cuántas vocaciones se mueven en ese festival, ¿no? Y sobre todo la alegría de los niños. Es curioso porque cuando tú vives el festival por primera vez es grandioso, ¿no? O sea, estás viendo la alegría, la fiesta, sobre todo, y la alegría de cómo celebrar, ¿no? Esas Eucaristías que empiezas prácticamente a las 4 de la tarde con los testimonios, y cómo de repente, ¿no?, vas viendo las Eucaristías que duran 2 horas y la gente se queda sentada, ¿no?, ahí, y de una manera de verdad, este año ha sido impresionante cómo ha estado el coro, ¿no? Y la música del coro, ¿no? Como todos los años, pero este año pues sí que lo hemos recalcado muchísimo más. Y luego también, qué decir, ¿no?, de las adoraciones, de las cosas, ¿no?, cuando se hacen de la noche de las velas, que eso fue precioso, y ver la cara, ¿no?, cómo se van transformando esas caras, ¿no?, de niños que vienen con padres que, desgraciadamente, pues en un mundo donde falta tanto la fe, y cómo ellos se van transformando a medida que van pasando los días, ¿no? Como es el caso de Sara de Barcelona, que venía, y Marta, venían con sus hermanos, y el primer día casi no poder aguantar, que decían que larga era la misa, qué tal, al tercer día que ellos mismos iban por sí mismos, ¿no? No esperaban ni a su madre, sino que iban, se juntaban con las banderas, con los demás jóvenes, luego por las noches cómo se iban buscando otros jóvenes de todas las partes del mundo. Sí, es precioso ver cómo el Señor va tocando, ¿no? Va transformando los corazones, y lo que mencionas, ¿no? La música es un factor súper importante porque prende, o sea, la verdad, es impresionante ver, ¿no? O sea, las monjas, hay gente a la que le causaba gracia ver a las hermanas, de la comunidad de las bienaventuranzas, bailando con coreografías cada una de las canciones, y es increíble ver a toda la gente de cualquier edad bailando, ¿no? Entonces, pues eso poco a poco va calando en el corazón y va abriendo. Va abriendo lo que muchas veces pues uno no puede hacer por cualquier razón, pues el Señor eso lo va haciendo a través pues de los testimonios, de la música, de todas las cosas que hay que compartir, y pues también tener la oportunidad, como dices, estas chicas, Sara y Marta, pues de compartir con otros jóvenes de su edad, de poder platicar, de poder abrir su corazón pues a lo que ellos están viviendo y sintiendo conforme a su edad,
que no lo pueden hacer a veces con la gente mayor, ¿no? Mm. Luego los testimonios también, el testimonio que más impactó, por lo menos a nuestros peregrinos y a muchísima gente, ¿no?, de Croacia, que fue el del entrenador del equipo de fútbol, ¿no?, de Croacia, o sea, de la selección de Croacia, ¿no?, que vino, el testimonio tan bonito que contó, de tanta fe, ¿no?, de cuando vino caminando más de 120 kilómetros desde Split hasta Medjugorje, ¿no? O sea, es impresionante, la verdad, ¿no? Porque ellos al final ver que una persona, ¿no?, que tiene un puesto tan importante como es ser entrenador de una selección de fútbol de Croacia, pues tenga esa fe, para ellos eso fue, y el testimonio tan bonito que dio, ¿no?, de humildad, de la necesidad de rezar en familia, ¿no? Porque al final todos tenemos problemas. Quiero decir, la cruz a nadie se la quita el Señor, ¿no? Porque es una parte de la purificación de nuestra alma para poder llegar a Dios, ¿no? Y es curioso cómo pues van contando, ¿no? Cada testimonio van contando pues esa necesidad, ¿no?, de vivir en fe. Por ejemplo, también Ima y Yosim, ¿no?, que contaron pues la necesidad de ellos, pues en su caso, ¿no?, de la oración del perdón, o muchísimos testimonios del cenáculo, ¿no?, también. Al final es la reconciliación con Cristo a través de los sacramentos, ¿no? Y esto es algo que es muy bonito y donde se vive, ¿no? Al final no solo Medjugorje es cristocéntrico, sino que también se viven cada día todos los sacramentos, que es la necesidad de vivir los sacramentos en nuestra fe. Es algo que está prácticamente olvidado, ¿no? La necesidad de practicar esos sacramentos, la confesión, y la gente se piensa que la confesión es una vez al año, ¿no?, como te dice la Iglesia, cuando la confesión tendría que ser incluso semanal, porque ¿quién no peca, no? Que levante la primera, que tire la primera piedra, ¿no? El que no peque, ¿no? Siempre hay gente que te dice, no, yo no tengo pecados, ¿no? Y dices, bueno, pues confiésate de eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues realmente todos tenemos pecados constantemente, unos más, otros menos, pero todos tenemos pecados, ¿no? Es la importancia de no caer en esa soberbia espiritual, es algo tan necesario, ¿no? Y yo creo que aquí en el festival, pues se aprovecha mucho, pues sobre todo para catequizar a esos jóvenes, especialmente en que hagan una buena confesión, porque cuando son jóvenes, pues eso, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, desgraciadamente, nos damos cuenta cómo los van alejando de la fe a estos chicos y los van alejando y los van tirando al mundo, ¿no? Eh, Desgraciadamente en el mundo, pues estamos viendo las consecuencias de la juventud como está, ¿no? Una juventud que está rota, una juventud que está destrozada, una juventud donde más cada vez hay casos en todos los países, no solo en España ni en México, en la Ciudad de México, sino cada vez hay más casos de suicidios. Esto es importante, ¿no? ¿Qué está pasando con estos jóvenes y la necesidad de llevar a Cristo en el corazón? Muchas veces es como una humillación, ¿no?, que tú creas en Cristo, que lleves un rosario, y aquí ellos se podían ver con esa libertad de poder llevar un rosario en el cuello y decir con orgullo, ¿no? Yo soy católico, porque veían cuántas personas habían en la explanada, todos con las banderas, todos con los cantos, todos con los bailes, y sobre todo el poderse confesar en el confesionario más grande del mundo, que es aquí en Medjugorje, ¿no? Y especialmente también el ir a la Eucaristía, ¿no? La necesidad de tomar el cuerpo de Cristo, y sobre todo hay una responsabilidad que tenemos, y esa responsabilidad es qué vamos a hacer con esta información y esta gracia que estamos recibiendo aquí en Medjugorje, y especialmente pues estos jóvenes, ¿no? También tienen que aprender a ser responsables ellos mismos, sobre todo con lo que han recibido. También pues esos padres, ¿no?, ahora también tienen que ayudarles, o los catequistas o las personas que están al cargo, ¿no?, que nos están oyendo, al cargo de menores que hayan estado, ¿no?, aquí en el festival o en cualquier festival, en la JMJ, en cualquier sitio, ¿no? Tienen que ser un poco también ayudarles a ser responsables a ellos mismos de continuar el camino, porque al final te vas dando cuenta que una vida sin Dios es una supervivencia, no tienes una vida, sino sobrevives, ¿no?, a las circunstancias que hay en el mundo. Sí, una vida sin Dios definitivamente es una vida vacía, ¿no? Y pues parte de lo que mencionas es pues muy triste, ¿no? Ver que también ya en las escuelas están metiendo todas estas ideologías, todas estas cosas que pues alejan tanto de Dios, ¿no? Y pues lo que dices para las catequistas, pues también es importante recalcarles, ¿no? Que ellos nacen con una identidad, que ellos nacen pues
o sea, como nacen y Dios los ama tal cual son y no necesitan ser diferentes. Ujú. Es muy preocupante. Bueno, tengo un sobrino de 6 años y antes de venir yo para acá, me acuerdo que mi hermano y mi cuñada estaban muy preocupados porque estaban buscando una escuelita y en la mayoría de las escuelitas ahora ya meten la ideología de género y todas estas cosas que a los niños los confunden desde tan chiquitos, ¿no? Sí, cuando realmente, mira, a mí me preguntaban siempre, ¿no? ¿Qué ibas a ser de mayor? Y yo siempre decía, veterinaria, veterinaria. Bueno, yo creo que dije uy, astronauta. Y luego, claro, tú ves luego con el tiempo, ¿no? Y dices, madre mía, yo decía esto de pequeña, ¿no? Y hemos tenido casos, ¿no? De peregrinas que han venido con esa confusión y que se los han metido en la escuela, ¿no? Y los padres los han traído y de verdad, y aquí se han visto amadas como mujeres, ¿no? O amadas o amados como hombres, ¿no? Y de repente ellos se han dado cuenta y dicen, ostras, qué confusión tenía y me estoy dando cuenta de que Dios me ama tal cual soy, ¿no? Eh, el sufrimiento que estamos teniendo los padres hoy en día con todo esto, donde ponen que hay una libertad y se está viendo un libertinaje. ¿Dónde está ese límite, no? Esto es algo muy preocupante porque ahora ya prácticamente, el otro día estaba viendo también que me dijo un peregrino, ¿no? ¿Has visto a esta persona que se ha dejado no sé cuántos mil euros en un disfraz para perro? Porque él quiere ser perro, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde está ese límite? Donde es sobre todo, te vas dando cuenta, ¿no? Que es demoníaco. En el fondo, ¿no? Hay de verdad, la necesidad de denigrar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Esa necesidad de denigrar nuestra voluntad, de denigrarnos como, mm, al final como personas. Es algo que es tan delicado, de verdad, que ya no se puede ni hablar ni en medios de comunicación ni en ningún sitio, porque expresas esto, Carmen, y realmente te pueden denunciar o puedes ir a la cárcel, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, eh, si es que la Iglesia Católica no tiene nada en contra de estas personas, pero sí del pecado que nosotros. Y esto ahora, mira, he visto una noticia esta mañana que hablaba sobre el tema de Estrasburgo en el tribunal de La Haya, que iba a estudiar si realmente en España el prohibir el culto durante la pandemia, el prohibir ir a misa y a la iglesia durante la pandemia, o sea, quitaba todo lo que era el derecho humano a hacerlo, ¿no? Se han hecho tantas cosas, quitándonos todos nuestros derechos y todas nuestras libertades, que yo al final digo, no, o sea, yo vivo en un país que viene del comunismo y tengo más libertad y más derecho que de un país que viniendo del derecho estoy viendo cómo está viviendo como una especie de comunismo, ¿no? Y esto es muy preocupante, ¿no? Yo me acuerdo unas declaraciones que se hicieron una vez que dijeron, los niños, una ministra, ¿no? Que dijo, los niños no son de los padres, son del gobierno, ¿no? Yo con el caso particular que yo tuve, efectivamente, ¿no? Un caso que yo tuve de mi hija que estaba muy enfermita y que no detectaban, pues, qué enfermedad tenían y decían que era psiquiátrica y querían meter a mi hija en el psiquiatra y yo me negué. Y si yo me negaba, me llegaron a amenazar, ¿no? De que podían quitarme la custodia de mi hija. Yo me quedé en impacto, ¿no? Porque dije, y luego se demostró, y en farmacovigilancia demostraron que mi hija tenía un efecto secundario grave a través de un medicamento, ¿no? O sea, ¿dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Estamos sobrepasando unos límites donde el hombre se cree más que Dios. Y esto es algo que realmente es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque estamos haciendo un abuso de autoridad. Y se hace un abuso de autoridad en muchas partes. Incluso dentro de la iglesia hay abusos de autoridad, ¿no? Me he encontrado con sacerdotes donde abusan también, ¿no? O personas que están al cargo de grupos donde hacen un abuso de autoridad. Y de esto habló hace poco Munilla, ¿no? También en un programa de Radio María y estuvo comentándolo, ¿no? El abuso de autoridad que pueden llegar a darse, ¿no? Y esto también me implica a mí, como en la asociación que tenemos, ¿no? Con los proyectos de SOS Sacerdotes o de Los Invisibles, o en Veni Sancte Spiritus,
o cuando tú estás trabajando con un grupo de personas, ¿qué tipo? Muchas veces, ¿no? Me planteo el ayudar y participar con todos, ¿no? Y nunca tener un abuso de autoridad, porque Satanás lo que va a hacer, sobre todo, es querer meterse en nuestros corazones para el afán de poder y de tener. Y esto es algo que nunca hay que caer ahí, ¿no? En el momento que uno se crea algo que no es, creo que ese es el momento de parar, orar y recapacitar, ¿no? Y sobre todo volver a abrir el corazón a Dios, porque ya no se estaría haciendo la obra de Dios sino del hombre, ¿no? Y esto es algo muy importante. Yo, para ir terminando un poco el programa, ¿no? Que ha sido corto pero intenso en palabras, ¿no? Y en reflexiones. Sobre todo, pues una de las locuciones, ¿no? Que le dice y le revela Jesús a la beata Concepción Cabrera de Armida. Y le dice que el reinado de la cruz viene a partir, a separar estos dos campos de las virtudes y de los vicios, porque el que no es conmigo es contra mí. Y dice, basta ya de falsa piedad, de hipocresía cristiana. Estoy cansado ya de tanto humo y de vana religión. Quiero que reine la solidez de las virtudes y que se descubra al mundo los engaños de Satanás en el campo de los vicios. A mí esto me hace reflexionar mucho, ¿no? Porque sobre todo tú tienes una responsabilidad, no basta solo con una conversión, sino sobre todo caminar en el camino de la perfección, porque al final tu llamado y la misión es la santidad. Sí, qué importante es trabajar las virtudes, qué importante y qué difícil también, ¿no? Es como muchas veces dices, el camino de la santidad no es fácil, es ir un día a la vez e ir, como dicen Santa Catalina de Siena, pues conociéndote a ti mismo para poder llegar a Dios, ¿no? Conocer qué es lo que tienes tú, qué es lo que te aleja de Dios y poderlo trabajar para que no te aleje de Él, para que el demonio no te engañe. Sí, ayer en la homilía de ayer del párroco de Medjugorje, de Fray Boromir, comentaba esto, ¿no? Que hablaba sobre el trigo y la cizaña y me impactó mucho porque dijo, la cizaña nunca va a poderse convertir en trigo. Y esto fue impactante, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces tenemos a gente a nuestro alrededor que nos dan cruces y que sin darnos cuenta, pues se convierten en una cruz de sufrimiento, ¿no? Dice Dios que hay que, en la Biblia, ¿no? Que hay que rezar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos calumnian, ¿no? Y es así, porque al final te vas dando cuenta, ¿no? Que si el Espíritu Santo reina en sus vidas, pues abrirán el corazón a Dios, ¿no? Y tendrán posibilidad. Pero fíjate, ¿no? A causa de su pecado, Dios lo aprovecha para tu santificación, ¿no? Y para tu salvación. Prosigue Jesús a la beata Concepción Cabrera de Armida, ¿no? Y le dice, el campo del espíritu, hija, está muy maleado y lleno de aberración lamentable. No se practica mi doctrina y en cuanto a los consejos evangélicos, muy lesionados están. Es preciso que reine el reinado de la cruz y venga a echar abajo todos los vicios y a plantar en las almas el hermoso jardín de las virtudes. Qué importancia es abrazar la cruz, qué importante, ¿no? Es curioso, cuando a mí me encanta el estar aquí en Medjugorje y hablar con la gente de aquí, porque es gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Ha sufrido una guerra, han sufrido pérdidas muy importantes de los hijos, ese sufrimiento, ¿no? De hijos de maridos que mataron en la guerra, de familiares, ¿no? Quien no de aquí conoces que no haya perdido a alguien, ¿no? Y cómo lo enfocan todo en Dios, ¿no? Con una sinceridad, con un amor y con una simplicidad. Y nosotros necesitamos ver el milagro, necesitamos ver todas las cosas posibles para creernos que somos amados de Dios, ¿no? Cuando realmente el amor de Cristo está en la sencillez. Bueno, Carmen, no sé si quieres añadir algo más para nuestros oyentes. No, pues solamente darles las gracias por habernos escuchado un día más, animarlos a que el próximo año vengan al Festival de la Juventud a vivir toda esta alegría y pues bueno, que Dios los bendiga, un abrazo grande para todos. Rezamos por todos vosotros, por vuestras intenciones. Podéis poneros en contacto en la página de Facebook, podéis mandarnos un mensaje en radiogospa.com y allí pues alguna intención o alguna cosa que queráis en algún tipo de programa podéis hacérnosla llegar
esa petición a través de la página de Facebook o bien escribiendo un mensaje a través de la página web radiogospa.com. Hasta aquí, queridos oyentes, os mandamos un fuerte abrazo, os presentamos a la Virgen esta noche en la Cruz Azul, en el Monte de las Apariciones, y os mandamos un fuertísimo abrazo. Estás escuchando en Radio Gospa, Vecinos de la Gospa con Blanca Llantada. radiogospa.com. Es que